El día de hoy vamos a trabajar lo que es las razones trigonométricas para triángulos rectángulos. Entonces, cuando hablamos de funciones trigonométricas, siempre vamos a trabajar con triángulo rectángulo. Aquí vemos un triángulo rectángulo. Se sabe que los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Aquí podemos ver que hay un triángulo de 90 grados y, y se le llaman triángulos rectángulos porque forman, aquí vamos a pintarlo de rapidez, forman un, supongamos que coinciden acá, forma un rectángulo, por eso es que se llama triángulos rectángulos porque son como la mitad de un rectángulo. Entonces quitamos acá, entonces se tiene de que en este triángulo rectángulo vamos a identificar cuáles son los lados del triángulo rectángulo, con el fin de hallar las razones trigonométricas. Entonces se tiene que el lado que está opuesto al ángulo, aquí está el ángulo alfa de este triángulo rectángulo, el lado que está opuesto a este triángulo se llama lado opuesto, que es este lado que está denotado por A, aquí vemos A, o por el segmento BC. Eh, También tenemos el lado que se llama hipotenusa, que es el lado C. Aquí está la hipotenusa. Y tenemos un lado adyacente, que es el lado que está contiguo al ángulo. Aquí está el lado A. Entonces ya identificamos el lado adyacente, el lado opuesto. El primero que debemos identificar es el lado opuesto, la hipotenusa, el lado opuesto y el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces aquí tenemos los lados de los ángulos y tenemos aquí la hipotenusa. Entonces, las razones trigonométricas son las razones, por ejemplo, entre A y C, entre B y C y entre A y B. Las razones trigonométricas son las razones de los lados de los ángulos. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Es la razón entre los lados de los triángulos. Puede ser entre A sobre B, B sobre C o C sobre A. Entonces, es decir, que a través de los lados de del triángulo, el, el triángulo se compara, se hacen comparaciones. Entonces, ¿qué son en sí las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son las fórmulas que se utiliza para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces, por medio de estas razones, de estos triángulos A sobre C, B sobre A y así, A sobre B y B sobre C, medio de estas razones, vamos a encontrar la medida de un lado. Por ejemplo, podemos encontrar la hipotenusa, el lado opuesto, podemos encontrar el lado adyacente y también podemos encontrar el ángulo. A través de estas fórmulas de razones trigonométricas vamos a encontrar la medida de esos lados. Entonces se tiene que las razones trigonométricas que existen están estas. Está el seno, el coseno y está la tangente. Estas tres razones. Entonces, de estas tres razones se encuentran estas siguientes fórmulas para hallar los lados, los ángulos, para encontrar los lados, los ángulos
del triángulo rectángulo. Entonces aquí les muestro la siguiente fórmula. Cuando es seno de alfa de este ángulo, sería cateto opuesto este, que sería A en este caso, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces esto me daría la razón de A sobre C. Entonces tenemos el coseno de alfa, aquí está el coseno de este ángulo, es igual a cateto adyacente, este cateto que es B, aquí vemos la B, sobre la hipotenusa que es C. Entonces esta sería la razón entre B y C. Es igual al coseno de alfa. Entonces la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esta es la razón de A sobre B. Entonces luego para que puedan entender la utilidad de esta fórmula, les tengo el siguiente ejercicio. Entonces vamos a bajar aquí para ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, muy sencillo, calcular coseno de teta. Aquí tenemos el ángulo coseno de teta, que es un ángulo agudo entre un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto y para poder identificar que es un triángulo rectángulo, entonces lo que vamos a hallar es el coseno. Vamos a encontrar, tenemos todos los lados del triángulo, entonces vamos a encontrar lo que es coseno, lo que es coseno de teta. Entonces vamos a encontrar el valor de coseno de teta, aquí está teta, entonces el valor de coseno de teta vamos a buscar en la fórmula, ¿dónde está la fórmula? Buscamos en la fórmula, aquí está, ¿cuánto es coseno de teta? Es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a copiar acá lo que es, vamos a copiar acá lo que es el coseno de teta. Le cambiamos aquí, le cambiamos el ángulo, porque aquí era ángulo alfa, ahora aquí es con teta. Entonces, esto es lo que es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo que es coseno de teta. Entonces, vamos a ver en este triángulo, vamos a ver cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Entonces, vemos que esta es la hipotenusa y la hipotenusa la habíamos llamado como C minúscula. El cateto adyacente lo habíamos llamado como B y acá el cateto opuesto como A. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula. Vamos a encontrar el ángulo coseno, entonces vamos a reemplazar esta fórmula. ¿Cuál sería el cateto adyacente? El cateto que está como quien dice está al lado del, del, del ángulo teta. Entonces aquí está, reemplazamos el 16, aquí está 16 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa en este caso es 20. Que tenemos, mire, B sobre C. Aquí tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya tenemos cuánto es el coseno de teta, que es igual a 16 sobre 6. Entonces vamos a simplificar, este número lo podemos simplificar, vamos a dividir entre arriba y abajo entre 4, entonces 16 entre 4 me da 4 y 16 y 20 entre 4 me da 5. Entonces aquí ya hemos encontrado el resultado de coseno de teta. Entonces coseno de teta es igual
Entonces coseno de teta es igual a, se tiene que coseno de teta es igual a 4 quintos. Entonces aquí hemos encontrado el valor de coseno de teta. Miren, muy sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que tengo acá, que dice, vamos a calcular el valor de x de cada figura utilizando las razones trigonométricas vistas. Entonces, bueno, aquí tenemos el valor de la hipotenusa, que saben que es el lado más largo. Aquí tenemos el valor del ángulo y tenemos el valor de, y desconocemos el valor de la adyacente. Entonces, lo que vamos a hacer es conocer el valor, el del valor del opuesto, perdón. Vamos a conocer el valor de x, que en este caso sería el cateto opuesto. Ya tenemos la hipotenusa y tenemos el valor del ángulo. Entonces, aquí tenemos estos tres datos. Tenemos x, tenemos 36, que es el valor de la hipotenusa, y tenemos el ángulo, que es igual a 28. Entonces, como solo conocemos el ángulo y la hipotenusa y queremos calcular el ángulo opuesto, entonces para esto vamos a mirar las fórmulas trigonométricas que están por acá. Entonces, como queremos conocer el valor del cateto opuesto y tenemos el, el lado de la hipotenusa y un ángulo, entonces vamos a mirar para ver cuál incluye acá el cateto opuesto. Aquí tenemos el, el lado de la hipotenusa, aquí está hipotenusa, conocemos entonces cuál, el tangente no sería porque no incluye hipotenusa, entonces está entre estas dos que incluye la hipotenusa, pero como tenemos el valor, como no tenemos el valor de el cateto opuesto, que es este, y no estamos trabajando todavía con el cateto adyacente, sino que queremos conocer el valor del cateto opuesto, vamos a trabajar entonces con seno, porque tenemos el seno, el ángulo que tenemos el ángulo que va aquí. Entonces vamos a trabajar con el seno. Entonces, bueno, vamos a colocar la fórmula del seno, que es con la que vamos a trabajar, porque esta es la que más nos sirve para conocer el lado. Entonces tenemos la fórmula esta. Entonces, bueno, vamos a copiar aquí. Aquí tenemos la fórmula, la vamos a dejar aquí. Vamos a nombrar otra vez dos lados. Aquí tenemos el lado, aquí el cateto opuesto sería A. Aquí sería, la hipotenusa sería C y aquí el cateto adyacente sería B. Entonces vamos a rodar esto como para acá para que no parezca que está elevado. Entonces aquí tenemos, entonces vamos a reemplazar que, aquí no vamos a buscar el ángulo porque ya tenemos el ángulo, vamos a buscar es el lado. Entonces ya reemplazamos que seno de teta, aquí tenemos teta, que es igual a 28 grados, vamos a colocar 28 grados, 28 grados, aquí vamos a colocar 28 grados, es igual cateto opuesto, aquí tenemos el cateto opuesto no lo conocemos, pero tenemos que es x, mientras tanto vamos a colocar x, y tenemos la hipotenusa que es igual a 36, ¿verdad? Entonces vamos a despejar esta incógnita, vamos a borrar esto porque mire, ya digamos que A aquí es x igual a x y, y B y C es igual a 36. Borramos esto y vamos a proceder a despejar esta incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es
Si esto lo tenemos aquí igualado, lo vamos a pasar. Esto lo tenemos aquí igualado. Vamos a pasar este 36 que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces tenemos que 36 multiplicado por seno de 28 grados es igual a x, es igual a x sobre, aquí, a x sobre 36. Perdón, aquí es igual a x, porque ya esto lo que hicimos fue dividir para despejar esta ecuación que se formó, lo que hacemos es dividir el 36, eh, multiplicar el 36 en ambas partes. Aquí 36 me elimina el 36 y aquí 36 me queda el 36 por seno de 28. Entonces esto nos queda de esta forma y, vamos a despejar esta incógnita. Vamos a encontrar cuánto es 36 por seno de 28. Entonces esto lo podemos meter aquí en la calculadora y nos da que eso es igual a 16.900. Entonces encontramos de que x, el valor este de x, entonces tenemos que x es igual a 16.900. Ya ven que esto es muy sencillo y bueno, luego de haberles explicado esto, ustedes van a proceder a la guía, aquí está la guía de trabajo, van a leerla para que puedan complementar lo que les expliqué y van a desarrollar estas actividades. En en la guía está cómo pueden desarrollar estas actividades, entonces cualquier duda, pregunta, inquietud, me avisan y yo les estaré colaborando.